Sí, el mes pasado fue un buen mes. Ingresaron alrededor de 20,500, sí. Y sí, simplemente confié en el proceso, seguí adelante. También tuve la gran suerte de conocerte tan temprano. Hoy nos adentramos en la práctica de la libertad financiera, explorando los 5 aspectos más importantes que cuando los implementas como un plan conducen con facilidad a más libertad financiera, y analizaremos un excelente ejemplo, una persona súper joven de tan solo 24 años. Timmy, es genial tenerte aquí hoy. Tienes mucho que contar sobre este tema. Ya conversamos antes y admito que me tocó bastante porque me identifico contigo en muchos aspectos de tu vida. Y sobre todo porque lo has puesto en práctica y desde una temprana edad. Empezaste aquí hace unos años, bastante joven. Los temas que abordaremos serán muy interesantes, eso lo puedo prometer desde ya. Es necesario hacer algo para lograr algo. Tú eres alguien que realmente se decidió y hace algo. Actualmente tienes un ingreso de 5 cifras de forma mensual y regular, pero analicemos cada una de las áreas, y la primera es pensar como millonarios. El mindset es quizás el área más subestimada del mundo. A pesar de que el 95% de nuestros pensamientos son los mismos del día anterior o de los últimos días, la mayoría piensa, actúa y hace siempre lo mismo, y luego se preguntan por qué no obtienen resultados diferentes. Eso claramente no funciona, tampoco en cuanto a la libertad financiera. Significa que lo que sucede aquí arriba es esencial. Entonces, Timmy, eres un chico muy joven, no sé cuál fue tu experiencia. En mi caso, a esa edad, casi nadie pensaba en libertad financiera y temas similares, tenían otras cosas en mente. ¿Cómo fue para ti? Visitaste uno de nuestros eventos siendo aún estudiante, lo habías pagado a duras penas, por así decirlo. Cuéntanos, ¿cómo fue para que alguien tan joven se interesara por este tema? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Me alegro mucho de poder estar aquí. En mi caso, todo empezó bastante temprano. Creo que lo primero fue que de manera bastante casual cayó en mis manos un buen libro sobre el tema. Casualidad, como quieras llamarlo, digamos que sí, pero eso ya me llevó en esa dirección, y después de la escuela, siempre quise ser un atleta de alto rendimiento, así que en cuanto al mindset, el mindset siempre fue muy importante para mí, y luego te vi por casualidad en un evento, vi sobre qué estabas hablando, fue solo una charla de 1 hora, pero fue como la primera piedra que empezó a rodar, como descubriendo, bueno, espera, aquí hay algo más que podrías dar, y sí, eso estimuló ese proceso de pensamiento, sembró las primeras semillas. Y esa es más o menos la historia de cómo llegué a ti. Me ha inspirado. ¿Y tú recibiste este tipo de influencia de tus padres o de tu entorno? Me causa mucha risa. No en mi caso. A mis padres puedes imaginarlos como los padres tradicionales clásicos que nunca, bueno, mi papá es autónomo, él gana bien. Pero eso se dio por casualidad y nunca realmente ahorró un centavo, tampoco se preocupó por ello. Y de él absorbí muchas creencias que no son para nada positivas, así que básicamente crecí con la mentalidad de que las personas que ganan mucho dinero son malas y tienes que hacer cosas poco éticas para ganar dinero. Desde el entorno familiar en cuanto al mindset, catástrofe. Así que te diste cuenta de que debías aprender muchas cosas al respecto y cuestionar otras, porque de lo contrario te seguiría frenando y bloqueando. Sí, exactamente. En mi caso, por ejemplo, tenía un tío. Era autónomo, realmente era un empresario, y mi madre siempre decía, él está haciendo cosas turbias, no puede ganar tanto dinero, está haciendo cosas turbias, siempre creí eso. Y luego en algún momento escuché tu charla y pensé, tal vez no esté haciendo cosas turbias, y hablé con él y efectivamente no las estaba haciendo. Sí, hay un montón de creencias y a menudo son solo unas pocas que nos atan completamente como una cuerda y no nos permiten avanzar y lograr algo. Nos esforzamos, nos gustaría que fuera más fácil, porque en el fondo todos queremos tener dinero, pero no está funcionando y así nos complicamos la vida, nos bloqueamos. La mentalidad es un área muy importante, la forma de pensar e invertir en nosotros mismos y hacer este trabajo. Ahora bien, hablemos de lo siguiente, el dinero tiene que entrar de algún modo, así que hablemos concretamente de ganar dinero. También me gusta llamarlo ingresos por 10, porque entonces tienes que pensar completamente fuera de la zona de confort. Ganar un 10% más resulta factible, pero cuando se trata de ganar 10 veces más, debes hacer algo diferente, salir de la zona de confort, así que ahora tienes un ingreso regular de 5 cifras. También cabe mencionar que te uniste a nosotros, al equipo, de forma espontánea, solo se dio. Nos conocimos hace varios años, he seguido tu desarrollo y en aquel entonces ya sabía que llegarías lejos en el área que fuera. Tal vez puedes contarnos un poco sobre tu experiencia, ¿cómo fue exactamente para ti?
En nuestro equipo, tú te aseguras de que ingresen montos de 6 cifras cada mes y por eso ganas 5 cifras por tu parte. Dime, ¿sabes cuánto ingresó en tu cuenta el mes pasado? Sí, el mes pasado fue un buen mes. Ingresaron alrededor de 20,500, sí. Ok, y quiero mencionar una vez más, tienes 24 años, así que realmente genial, pero cuéntame, ¿fue así desde el principio? Es decir, ¿hiciste uno que otro curso y directamente empezaste? ¿Cuáles fueron tus experiencias? Sí, hice un curso, luego comencé a trabajar contigo. Ah, sí, muy bien. Y gané 20,000. No, sería bueno, pero no. Yo quería ser deportista profesional al terminar la escuela, así que viajé a Tailandia. Practico deportes de combate, MMA, y una parte de eso es el Muay Thai, que es de Tailandia. Ahí conocí a alguien que dijo que se quedaba un año. Yo tuve que trabajar como fontanero durante 3 meses para poder ir y dije, ¿cómo lo haces? Él sacó su laptop y dijo, aquí hay un sitio web y ha ahorrado dinero y ahora vive de eso de alguna manera. Eso es muy genial, tengo que hacer lo mismo, pensé, y luego simplemente busqué en Google ganar dinero en línea como sea, y ahí encuentras a 1,000 personas que gritan fuerte y te hacen infinitas promesas, y yo caí en la primera que vi. Quemé los primeros cientos de euros, lo cual en ese momento era mucho dinero para mí, así que tuve que regresar un mes antes. Pero sí, así es como empezó, y los primeros 3, 4 años realmente invertí mucho esfuerzo, y después de 4 o 5 años, en algún momento comenzó a funcionar. Bueno, y así fui probando distintas cosas, pero siempre noté que lo que me encantaba es el marketing en línea, siempre me atrajo porque tiene ese ingrediente, lo analítico, con números, lo claro, lo estructurado, las reglas, y por otro lado, también tiene mucho de creatividad, escribes guiones, se te ocurren ideas y cosas así, y me encanta. Siempre supe que esa era mi dirección. Y sí, simplemente confié en el proceso, seguí adelante contratando otros coachings, formándome y simplemente intenté expandir mi capital y desarrollar mis habilidades. Así que surgió la coincidencia de que de repente tú y yo nos encontramos en Paraguay y no tenías a nadie que maneje tus anuncios y todo terminó encajando y aquí estamos. Sí. Y ese es precisamente el punto. También lleva su tiempo. ¿Cuánto tiempo? Nunca se sabe exactamente. Todos preferiríamos que fuera instantáneo, aquí y ahora. Por lo general no es así. Tampoco fue en mi caso. Es decir, a mí también me tomó algunos años en total, pero una vez que arranca es cada vez más y mejor. Bien, ahora también tienes que conservar el dinero, es decir, el siguiente punto. Ahorrar es sexy. Significa que si no guardas nada, aunque uno gane en cifras de 5 dígitos, bueno, es una gran experiencia, pero si uno gasta todo lo que gana, es como un hámster en una rueda de oro. Por eso es importante que nos aseguremos de que preferiblemente la mayor parte de ello se ahorre. ¿Cuál es tu experiencia? Sé que siempre has vivido de manera muy simple, más bien bastante simple antes de que empezaras a ganar dinero y que sigues haciéndolo. Cuéntame sobre eso. Creo que es importante mencionar que siempre he ahorrado bastante, pero por otro lado, desde el mes en el que gané 3,000 euros hasta el mes en el que empecé a ganar 10 o 20,000, mi estilo de vida ha sido exactamente el mismo. Porque para mí simplemente es suficiente, me basta con, como tú, siempre estoy viajando. Para mí es suficiente tener un Airbnb con una habitación donde tenga espacio para trabajar, poder ir a entrenar y eso es todo lo que necesito. No tengo relojes caros, no tengo ropa cara porque no es lo mío. Incluso cuando tenía poco dinero, ya prestaba atención al mindset y ahorraba. Tenía otro trabajo además de mis estudios duales y mi deporte de alto rendimiento, y ahí fue donde empecé a ahorrar dinero porque siempre confié en que eventualmente ganaría mucho más. Y sabía que incluso si era poco, debía empezar a ocuparme de esa cuestión desde temprano, así que ir construyendo estos sistemas, aunque fuera con poco. Es decir, siempre estuviste convencido de que ganarías mucho más, que llegaría, lo sabías. También tuve la gran suerte de conocerte tan temprano, es algo que hay que decir en este punto. Escuché tu discurso en el escenario en aquel entonces y tomé algunos de tus cursos y los trabajé y supe, ok, lo que dices tiene sentido, simplemente hay que confiar en el proceso y seguir adelante y eso hice. Bien, ¿cuál es tu tasa de ahorro actualmente? En mi caso fluctúa, por supuesto, porque es diferente si estoy viviendo en Colombia como el mes pasado o si estoy en Paraguay o en otro lugar. Bueno, lo diré así. Apunto a invertir alrededor del 80 al 90% al mes. Simplemente lo invierto, lo aparto y realmente no necesito más de 1,500 euros al mes para vivir, el resto lo invierto.
A pesar de viajar, hay que mencionar que es posible incluso viajando, y eso es realmente el impulso, porque especialmente el porcentaje marca la diferencia. Realmente hace una gran diferencia si son 10% o por ejemplo 50%. Con 50% es mucho más rápido. Con 80 o 90% es como estar en la autopista a 200 o 250 kilómetros por hora. Es ahí donde realmente avanzas rápido. Por las proporciones, eso es lo crucial. Si solo guardas el 10%. Lo cual está bien, hay que empezar de alguna manera. También cuando eras estudiante al inicio, acabamos de hablar de eso, también ahorrabas el 10%, en ese momento no podías ahorrar más. Cuando comienza a entrar más dinero y te ocupas de ello, entonces, por supuesto, es posible apartar mucho más. Muchos simplemente siguen esa ruta y compran cosas que realmente no necesitan. Veamos ahora el área número 4, inversión y finanzas. Cuéntame un poco sobre tus experiencias personales, porque ahora debemos hacer que el dinero trabaje para nosotros. Sí. ¿Cuáles fueron las experiencias? ¿Cuándo empezaste a ahorrar dinero? ¿Cuándo invertiste por primera vez? Mi primera inversión fue una candente recomendación de un colega. Me dijo, hay una plataforma. En ese entonces, nadie sabía qué era la criptomoneda. Ya pasaron 6 años de aquel entonces, pero él dijo, oye, son una especie de moneda digital, puedes invertir algo y es una apuesta segura, se duplicará. Pensé, está bien, tengo 500 euros, ¿por qué no invertirlo todo? No puede salir mal. Y sorpresa, un mes después había desaparecido. Bueno, no se trataba de Bitcoin, No, sino desafortunadamente no. Bitcoin habría sido una buena elección, sin dudas. Sí, eso sucede cuando se siguen malas recomendaciones de inversión. Contigo fue cuando recibí mis primeras recomendaciones de inversión sólidas. Fue plata en ese momento, y siempre recomendabas cómo hacerlo todo. Entonces, desarrollé un plan de ahorro. Como estudiante no se puede ahorrar mucho, especialmente con un programa de estudio dual, porque necesitaba 2 apartamentos, uno en Múnich y otro en Stuttgart. No son precisamente las ciudades más baratas de Alemania, pero lo diré así, 25 euros al mes en un plan de ahorro, punto. Luego comencé con las primeras empresas, es decir, invirtiendo en ETF, y traté de cubrir diferentes áreas y al mismo tiempo agregar un pequeño monto para diversificar un poco más. Sí, ese también es un punto importante. Tú comenzaste bastante joven con eso. Y eso acorta la curva de aprendizaje, es decir, incluso en el tema de las finanzas, no es como que de repente uno tiene dinero y ya sabe exactamente qué hacer. Por eso es muy inteligente comenzar lo antes posible, incluso si al principio solo puedes invertir una pequeña cantidad, eso está totalmente bien y al menos ya haces tus primeras experiencias con el tema. En cualquier área aplica esto, a lo que sea que te dediques. Bueno, luego tenemos el área número 5, coaching. Vienes del mundo del deporte donde es común que cada persona tenga su entrenador y porque es simplemente para avanzar. Un entrenador ve los puntos ciegos, te entrena y te hace avanzar y hacerlo solo es extremadamente difícil y agotador. Algo parecido pasa con el dinero y las finanzas. A ver, cuéntame, ¿cómo fue para ti? ¿Qué aprendiste de nuestros coachings? ¿Qué significó para ti? Bueno, eso lo entiendo desde la práctica en el deporte de alto rendimiento. Eso es algo que he aprendido desde el principio. Bueno, empecé con este deporte alrededor de los 15 o 16 años y en ese caso a nadie se le ocurriría la idea de que si alguien quiere hacer una pelea de boxeo, simplemente vea un video en YouTube y luego entre al ring o algo así. Eso sería extremadamente negligente. Pero desafortunadamente en el ámbito financiero Y es eso así. también es negligente porque ¿qué tan rápido puede desaparecer el dinero? Mencionaste tu primera experiencia, lo que habías ahorrado desapareció por completo. Sí, 500 euros desaparecieron. Me sirvió para probar y ganar experiencia. Al parecer la gente piensa, bueno, estaré ahorrando para la jubilación, eso será suficiente, como lo hacen mis padres. Pero esa estrategia ya no funciona y en el coaching tienes la enorme ventaja, al igual que con un entrenador de boxeo que ha dedicado toda su vida a eso, que sabe exactamente cómo lanzar un jab, cómo debes moverte, etc. En este deporte, por ejemplo, al inicio todos reciben una formación básica, llegan ahí, aprenden cómo caminar, cómo mover el pie derecho, el pie izquierdo, mantener la guardia, etc. Desarrollas una base sólida y eso es algo que necesitas si quieres hacer deporte de alto rendimiento, necesitas una buena base y es igual en el ámbito financiero. Muchos se relajan y dicen, bueno, tengo un asesor financiero, estoy pagando mi jubilación, tal vez tengan un plan de ahorro para la vivienda, pero al final creo que te pasarán la factura por eso. Esa fue mi perspectiva y para mí eso cambió mucho.
porque simplemente no quería llevar esa vida como la llevaban mis amigos o mis padres en esa rueda de hámster dorada como has dicho. Y contigo aprendí y vi que hay otra forma de hacer las cosas y para mí nunca se trató de tener un Porsche o un Rolex. No es que esté mal, pero simplemente no es lo mío. Solo quería vivir libre y autónomamente, viajar por el mundo con solo un equipaje de mano. Quería entrenar cuando quisiera, trabajar cuando quisiera, ganar suficiente dinero para poder hacer lo que me gusta. No depender de un empleador, no tener que obedecer a la voluntad de alguien más, y eso es todo lo que quería. ¿Cuánto tiempo se ahorra uno con un coaching así? ¿Qué dirías? Bueno, para mí, si lo pienso, con 24 años, no conozco a nadie en mi círculo de amigos que gane siquiera cerca de lo que yo gano. Mis amigos, tomando un promedio, incluyen un pintor, una peluquera, algunos estudiantes, muchos estudiantes que no ganan nada, y todos estos son personas que no han hecho coaching. Dejé mi carrera universitaria, la abandoné en el 5º semestre porque ganaba más que mi profesor en ese momento. Creo que eso responde bastante bien a la pregunta porque al principio invertí mucho en mí mismo, incluso dinero que realmente no tenía, aunque tuve que trabajar el doble y el triple por ello y definitivamente valió la pena. No verás a un profesional, a un campeón mundial en mi deporte que no tenga un coach. Simplemente no existe. ¿Por qué debería ser así en el ámbito financiero? Y sobre todo, lo vi desde el principio. En ese momento ya me di cuenta, simplemente por la forma en que persististe, es una curva exponencial y todo lo que invertimos al principio da múltiples frutos más adelante. A mí personalmente me pasó lo mismo. En ese sentido, me parece realmente genial. Un gran caso de la vida real. Me pareció muy emocionante tener esta conversación contigo. Para mí fue casi como un pequeño viaje a mi pasado cuando yo mismo empecé y me identifico bastante con muchas cosas que dijiste, porque esa es la manera que funciona, también la más rápida y la más sostenible, así que Timmy, es genial que nos hayas permitido un vistazo a tu vida personal y tu viaje hacia la libertad financiera, donde te encuentras en un camino fantástico. Ahora, si quieres, también podemos ayudarte a avanzar de la misma manera que Timmy, es decir, que realmente suceda algo en la dirección correcta. Tienes la oportunidad de tener una sesión de coaching personal. Puedes inscribirte junto a este video con el enlace y a partir de ahí podremos elaborar un paquete personalizado para ti. Esto significa que también puedes activar tu turbo. Es exactamente este principio, la curva exponencial, y eso es lo que funciona más rápido. Cuando es con coaching, con la guía de alguien y de gente que ya lo ha implementado en su vida, es el camino más rápido y el que mejor funciona. Eso es también lo que realmente me ha ayudado a mí a avanzar y es la razón por la cual hacemos esto. Así que si ahora estás motivado, no dudes en inscribirte junto a este video. También puedes encontrar más comentarios de nuestra comunidad aquí. Constantemente recibimos comentarios entusiastas. Esto significa que por un lado tienes el contenido, alguien que te dice, bueno, mira ahí, haz esto, esto y así es como funciona. Por otro lado, todo está individualizado, lo que también significa el tema de la seguridad monetaria, por ejemplo, el tema de ganar dinero, la implementación de la libertad financiera de forma holística, la creación y construcción de la conciencia de la riqueza, y que en última instancia trae más libertad a tu vida, más seguridad y tiempo para lo que te gusta. Así que te lo recomiendo. Si quieres una consulta personal, como he dicho, inscríbete en el link que está junto al video. Bien, Timmy, tal vez una o dos frases para finalizar. ¿Qué más te gustaría decir a nuestra comunidad desde tu experiencia personal? Empezaste hace unos años y ahora ya estás en muy buen camino. ¿Debería hacerlo? ¿Debería activar el turbo si es posible? ¿O hay cosas de las que te arrepientes ahora? Lo único de lo que me arrepiento es de no haber empezado antes, incluso más temprano. Pero, para ser sincero, me ha pasado lo mismo en el deporte de competición. Nada te viene dado en la vida, así son las cosas. Siempre trabajé con los mejores entrenadores de mi deporte porque eso me importaba. Y me di cuenta de que aquí es igual. Si sigues el camino normal como todo el mundo, es lógico que obtengas los mismos resultados que los demás. Y en mi caso, estoy muy agradecido por haberte conocido porque definitivamente marcó una diferencia duradera para mí y eso no lo digo solo por decir. Se refleja en los resultados. Simplemente ocúpate de tus cosas, mantente enfocado, confía en el proceso y si alguien ha logrado lo que deseas siguiendo el mismo proceso, entonces es lógico.
Timmy, muchas gracias. Te deseo mucho éxito. De todos modos lo tendrás, eso lo sé de antemano, porque seguirás exactamente en esa dirección que hemos discutido y eso te hará avanzar. Realmente fantástico. Te deseo todo lo mejor. Gracias, Thor.